Acá estoy de nuevo en el segundo día del maratón de 7 días de astrología. Este maratón, estos 7 días de Saturno. Saturno tiene que ver con el signo de Capricornio y el signo de Acuario. Entonces Saturno rige 2 signos, Capricornio y Acuario. Y Saturno funciona muy bien, está exaltado en el signo de Libra y está en caída en el signo de Libra y está en caída en el signo de Aries y está exaltado en el signo de Libra. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice este Saturno? Y como estoy trabajando con las emociones, vamos a trabajar, les voy a contar un poquito, que Saturno tiene que ver con 2 emociones en nuestra vida, con el miedo y con la tristeza. Entonces, ¿para qué nos sirven estas emociones básicas que son 4 y tienen que ver con, acá las tengo anotadas, la felicidad, el miedo, la tristeza y la ira? Entonces, Saturno es el planeta en astrología que tiene que ver con el karma, tiene que ver con los límites. Ayer estuvimos hablando sobre los límites en la astrología. ¿Y qué nos trae Saturno hoy? El tema del miedo. Otra palabra clave de Saturno es el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo puede ser algo que nos frena. Saturno en la carta astral es algo que nos indica que es el lugar donde tenemos miedos, nos sentimos frenados. ¿En qué lugar de nuestra vida, nuestra infancia, nuestro pasado, nuestra familia, nos indica que ya tenemos miedo, no nos dejan seguir, es algo que nos limita? Pero en algunos momentos el miedo es algo que nos ayuda a cuidarnos, a tener precaución, a evitar ciertos inconvenientes. Entonces, Saturno nos ayuda a darnos cuenta que hay ciertos límites que si uno cruza puede tener muchos miedos. Aquí estuve buscando un par de páginas que están muy lindas para poder leerlas y tiene que ver con las emociones básicas. Y me pareció interesante leerles un poquito sobre el miedo y la tristeza. En este caso hay una página que se llama Fundación Educación Emocional y habla de lo que es la tristeza, esta emoción que está relacionado con Saturno. Cuando Saturno, este planeta que tiene que ver en el cuerpo físico con los huesos, Saturno tiene que ver con la piel, tiene que ver con el calcio, tiene que ver con los dientes, con las uñas. Nos va indicando Saturno la estructura también en el cuerpo. Entonces, si uno quiere construir algo, necesita utilizar Saturno. Cuando uno quiere organizar algo, necesita Saturno. Cuando uno quiere aprender a poner un límite, hay que usar Saturno. Cuando uno va en el coche y aprieta el freno, el frenar es Saturno. El semáforo en rojo es Saturno. El stop es Saturno. Saturno es no. Pero es muy necesario a veces un no. ¿Por qué? Porque hay veces que Saturno funciona como un molde. Si nosotros vamos a hacer una torta y esa parte de la masa, necesitamos un molde.
porque si no se desparramaría por todos lados. Entonces es muy interesante la energía de Saturno. Cuando el planeta funciona adecuadamente en forma de conciencia, tiene virtudes, y cuando no funcione tan adecuadamente tiene defectos. Pero en este caso la tristeza puede ser una emoción positiva, porque la tristeza en el fondo tiene que ver con el duelo, con un duelo. Entonces la tristeza, le voy a leer un poquito esta web que está interesante, la que le decía recién, dice: es una emoción que generalmente surge ante las pérdidas que sufrimos en la vida. De ahí que sea tan intensa como profundo sea el vínculo con lo perdido. ¿Y por qué, cuando yo voy leyendo, por qué Saturno tiene que ver con lo perdido? Porque Saturno indica la muerte, el momento que algo se muere y ya no está más en la vida de uno. Es algo físico, es algo que tiene que ver con lo concreto y el material, porque Saturno es un planeta de tierra, que tiene que ver con el elemento tierra. Entonces es una pérdida concreta. Por eso se siente un dolor generalizado en el cuerpo, por sobre todo en el alma. Porque Saturno tiene que ver con el dolor. La tristeza no es negativa, no es anormal, ni está mal sentir tristeza. A diferencia de las demás emociones, la tristeza está caracterizada por una falta de energía. Y acá me aparece esta otra palabra que esta persona que está escribiendo no sabe astrología, pero cuando uno utiliza y empieza a conocer los significados de los planetas, Saturno tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con el dolor. Entonces ya todas estas palabras son de Saturno. Y cuando uno tiene un tránsito de Saturno, empiezan a aparecer todas estas características y uno dice: no quiero Saturno, pero Saturno es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un duelo, ha perdido algo, ha perdido un trabajo, ha perdido una familia, una persona, ha perdido un objeto, ha perdido una relación, Saturno aparece como tristeza, porque la tristeza es el duelo. Otra característica o palabra relacionada con Saturno y la tristeza es la pérdida, es el duelo. Entonces, otra de las palabras es la falta de energía. ¿Qué quiere decir falta de energía? Y Saturno, otra palabra, es lo seco y es la carencia. Por eso es interesante entender que Saturno es la falta de. Y otra característica de Saturno es el frío. Como hoy en Córdoba ha venido el viento sur y está mucho más frío y tuve que abrigarme para estar más confortable. Bien, entonces ya tenemos palabras de Saturno, y cuando uno tiene un tránsito o cuando en la carta natal tiene un Saturno importante, cuando este Saturno está en un aspecto con el Sol, con la Luna, con Mercurio, con el ascendente o el medio cielo, estas palabras van a estar siempre presentes en la vida de uno. Como los límites que hablé ayer, hoy estoy hablando de la tristeza, de esto que es una pérdida, que es el duelo de algo. Entonces también Saturno es la falta de energía. Y sigo leyendo. En un primer momento es vivenciado como un dolor paralizante, de nuevo paralizante, freno, que no nos deja avanzar, porque cuando uno está con Saturno, uno se siente frenado, uno se siente que no puede avanzar. Es que no. Cuando estamos con Saturno es momento de frenar, es momento de reorganizarse, es momento de organizar, planificar, es momento de decir, bueno, hacer un análisis y ver realmente la realidad, porque otra palabra de Saturno es realidad. Y cuando uno está frenado,
estamos acostumbrados en una sociedad donde es correr, avanzar constantemente a cada rato, y cuando uno se frena decir, uy, ya no tengo vida, no avanzo, no está bien. Y no es así. Hay momentos de avanzar y hay momentos de frenar. Voy a seguir leyendo. En un primer momento es vivenciado como un dolor paralizante que no nos deja fuerza para actuar ni avanzar, sino tan solo para llorar y así sacar el dolor. Nos deja el ánimo aplanado, casi sin expresiones ni deseos. En general, cuando sentimos tristeza, es porque hemos perdido algo, real o fantasiado. Ya no tenemos aquello que antes sí, y cuando verdaderamente no hay posibilidad de recuperarlo, no hay acción que valga. Por ello, que la tristeza no implica el aumento de energía que las demás emociones sí, sino que nos quita, dejándonos inactivos para ceder paso a la aceptación de una nueva situación. Entonces, fíjense en qué interesante cuál es la tarea, hasta cuándo nos vamos a sentir así como frenados. Bien, Mariana, muy buena pregunta. Bueno, estamos en este momento con Saturno. Este Saturno está retrógrado y está a punto en estos días. Ya te digo, voy a buscar las efemérides para decirte hasta cuándo nos sentimos frenados. Como Saturno en este momento está retrógrado, hasta que no se ponga directo, no vamos a sentirnos a que avanzamos. Vamos a ver por semana. Saturno retrógrado, una semana, 2 semanas, 3 semanas. De acá, 3 semanas que son 15 días, entre 15 y 18 días todavía vamos a estar frenados. ¿Pero por qué? Frenados externamente, pero es importante que nosotros hagamos base, columna, cimientos en estos días. En estos días, con Saturno que está retrógrado, es momento de estar frenados externamente, pero trabajando internamente un montón. ¿Para qué? Otra de las palabras claves que nos da Saturno es autoridad. Autoridad, jerarquía, jefe, persona responsable a cargo de. Entonces, ¿qué nos está diciendo Saturno? Que bueno, estamos tristes porque hay cosas que hay que dejar, porque Saturno, otra de las palabras importantes, es esfuerzo, pero un esfuerzo que nos hace construir, porque Saturno es la construcción, por eso ayer hablé de paredes, columnas y límites. Es muy interesante saber que está a 2 grados Saturno de Capricornio, que es el signo donde rige. A 2 grados nos está diciendo que no está ni en está recién en el primer decanato y se va a poner directo. Entonces, a partir aproximadamente los primeros días de septiembre, y a partir de allí vamos a ver muy físicamente, concretamente, materialmente, todo lo que estuvimos trabajando estos meses desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre este Saturno es a paso firme, firme, firme. ¿Qué material hemos usado en nuestra vida? Va a mostrarnos que todo el esfuerzo desde enero hasta ahora valió la pena. Es el momento de poder disfrutar del castillo que hemos construido estos primeros 9 meses del año, porque es un castillo sólido, un castillo de piedra, si hemos hecho lo que Saturno nos pide: organización, planificar con responsabilidad, con habilidad
frente a las diferentes dificultades de la vida, hemos puesto límites, hemos actuado responsablemente a nivel social. Bueno, todo eso Saturno nos muestra que nos va a traer premios, porque Saturno te da lo que vos sembraste. Si sembraste coherencia, si sembraste responsabilidad, si sembraste esfuerzo, disciplina en todos estos meses, vamos a tener a partir de septiembre, el 10, el 12, el 15 de septiembre, cuando este Saturno ya comience su parte directa, llega hasta el grado 20, o sea, avanza mucho, nos va a dar los premios de todo este esfuerzo que hemos hecho. Entonces, ¿qué otra característica? A nivel tristeza y miedo. ¿Por qué Saturno es el planeta del miedo? Entonces, y como estoy con las emociones, el lunes hago esta charla introductoria sobre las emociones, y el que pueda participar este lunes en Córdoba, les recomiendo que vengan acá a Bajo Palermo, a las Rosas, cerquita del Parque de las Naciones. Ahí está Martín, si podés llegarte, va a estar muy lindo. Vamos a trabajar las 4 emociones básicas. ¿Cuáles son las 4 emociones básicas? Felicidad, la alegría, la felicidad, el miedo, que también tiene que ver con Saturno, la tristeza, que también tiene que ver con Saturno, y la ira, que tiene que ver con Marte. Entonces, ¿qué nos dice este Saturno relacionado con el miedo? Acá estoy buscando. Me gustó las palabras. Antes de hablar del miedo, las emociones se sienten, no se racionalizan. Entonces, este es otro punto por qué me estoy dedicando a las emociones, y voy a empezar a trabajar. Estoy trabajando mucho con el mundo emocional, porque somos 80% agua. Cuando nacemos somos 100% en la placenta, después cuando somos niños somos 80% agua. Cuando vamos siendo adultos empezamos a bajar la cantidad de agua en el cuerpo, o sea, un 70%. Cuando ya pasamos a los 50 empieza a bajar a un 60% o un 65%, y cuando somos bien viejos empezamos a tener un 50% de agua en el cuerpo. Entonces, fíjense en qué interesante. Se te disminuye la cantidad de agua, que es luna, en el cuerpo, que es la energía de Cáncer también. ¿Y qué empieza a suceder? Empiezan a aparecerme arrugas en el cuerpo, ¿ves? Arrugas. Empiezan a aparecer surcos, porque empieza Saturno a funcionar. Una persona que tiene muchas arrugas tiene mucho Saturno, pero un Saturno que deja huella. Y como dije ayer, que las arrugas para mí son un surco que cuentan historias. Entonces, cuando vos ves una persona que tiene muchas arrugas, hay muchas historias que a veces pesan, que traen tristezas, que son duelos o que traen miedos. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que las emociones se sienten, no se racionalizan. No se puede racionalizar una emoción, porque si la queremos pensar a la emoción, empiezan luego los problemas de enfermedad en el cuerpo, porque nuestro cuerpo es un 80% agua. ¿Y ustedes sabían que el cerebro, los pulmones y los riñones tienen casi un 90% de agua, igual que la sangre? Y los huesos solo un 22%. Entonces, cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo tiene diferentes cantidades de agua, o sea que tienen que ver con diferentes emociones en el cuerpo. ¿Cuáles son las emociones básicas? Ya las dije. Conociendo el miedo. El miedo
Estoy hablando de Saturno. Este es un maratón de 7 días seguidos, 7 días en diferentes horarios del día. Estoy haciendo el maratón astrológico, pero por 7 días, porque si no es muy mucho. Así que todos los meses, 7 días de astrología. Hoy este maratón, 7 días de Saturno, 7 días donde voy a ir desarrollando diferentes temas relacionados con Saturno. ¿Y por qué Saturno? Porque está a 2 grados y en 18 días se pone directo y va a ser el momento de salir hacia afuera. Bien, hola Nuria, hola Fernanda, tanto tiempo. Bien, el miedo, vamos al miedo, porque el miedo es algo que en unas consultas constantemente lo estoy viendo y siempre estamos trabajando con el miedo. Todos tenemos miedo, yo también tengo miedos. ¿Cuáles son los miedos? Y bueno, astrológicamente la astrología es un mapa, la carta natal es un mapa que te indica fácilmente cuál es la ruta que te va mostrando tus dificultades, tus problemas, para encontrar más fácil esa armonía, esa felicidad, esa paz interna o alegría que estamos buscando. Entonces, donde tenemos Saturno, tenemos miedo y tristeza. Otras más, pero digamos miedo y tristeza. El miedo tiene que ver con un instinto primario de supervivencia. Sentimos miedo cuando creemos que nada va a salir bien. El miedo puede provocar en las personas tres respuestas: salir corriendo, atacar o paralizarte. Todas ellas son respuestas naturales que forman parte de nuestro instinto de supervivencia. Entonces fíjense que el miedo es una emoción básica que nos ayuda a protegernos. Es un instinto de supervivencia, pero cuando el miedo se exagera y uno no lo resuelve, te paraliza y no te permite hacer cosas. Bien, fíjense acá, me gusta lo que dice este autor, que dice: el miedo se puede racionalizar en esas situaciones, simplemente sentirlo y decirle algo así: gracias por avisarme de la importancia de esta situación, ahora ya me ocupo yo. El miedo también nos prepara, nos activa y entonces es saludable si no nos paraliza. Sentir cierta ansiedad cuando se acerca un evento o un examen tiene sentido. Nos ayuda a prepararnos para tomar el control de la situación. Y control es otra palabra de Saturno. Quien controla tiene que ver con autoridad, tiene que asumir una responsabilidad. Y otra palabra que también tiene que ver con Saturno y tiene que ver con el miedo es la ansiedad, el estrés, el terror, el pánico, la incertidumbre, son todas emociones derivadas del miedo. Bien, ¿qué otra? Y la otra emoción básica es la tristeza. Y la tristeza, este autor también me gusta, como estuve buscando varias páginas, y me gustó esto porque son claras, cómo trabajamos las emociones, y desde la astrología como en una carta natal empezamos a detectar emociones y podemos con mucha efectividad mostrarle caminos alternativos a la persona para sacarla de las emociones negativas o las emociones que han quedado fijas o fijadas de la infancia, que no les permiten desarrollar nuevos talentos, animarse a hacer emprendimientos. Entonces, empezar a trabajar ese mundo emocional, que en este caso hoy hablo de Saturno. Bien, conociendo la tristeza. La tristeza tiene que ver con el fracaso.
con la pérdida, ya sea de un ser querido, la pérdida de la salud, de un trabajo o algo material. Fíjense en qué interesante que la tristeza, ¿cuántas veces estás triste? ¿Cuántas veces has llorado porque has perdido algo? Bien, acá en otro artículo que estuve leyendo que la tristeza hace a las personas tener problemas pulmonares, desde asma, bronquitis, neumonías. Entonces, fíjense en que es algo tan común en estos días y la pregunta sería, si estás con algún tema de asma, de bronquitis o de neumonía, problemas en los pulmones, ¿qué tristeza tenés guardada? ¿Qué pérdida? ¿Qué fracaso has vivido en estos últimos años que te llevan, o meses o días, que te llevan a tener los pulmones enfermos? Y cuando una emoción, por ejemplo la tristeza, no se expresa, que llorar sería lo más sano de todo, enrollarse como un ovillo en posición fetal y poder llorar, eso calma y sale la emoción. Pero cuando no la dejamos salir, está presa dentro nuestro. Y fíjense en que la palabra expresar es salir de lo preso. Entonces es tenerlo libre, poder expresarlo. Entonces expresión es expresa, ya no hay más presa, no está más agarrado. Bien, sigo leyendo un poquito. También nos sentimos tristes cuando hemos perdido un valor como la confianza, la libertad o cuando sentimos dolor. Aparecen en diversos momentos de la vida y con frecuencia lloramos, lo que nos habla que detrás de la tristeza hay sufrimiento. Es saludable sentir tristeza, sí, vivirla y poder expresarla por un tiempo determinado. Por eso es tan importante poder escuchar a la persona que se siente triste, porque en la expresión de la tristeza hay sanación. En mi caso particular, dice el autor de esta web, cuando me he sentido triste, mi estrategia de vida era acurrucarme como un ovillo y permitir que viniera el llanto. A los pocos minutos, la sensación de profunda tristeza se había difuminado. Dice, solimos huir de la expresión de tristeza. No está bien vista sentirse triste, pero nos olvidamos que detrás de la tristeza estamos conectados con lo que sufren, con las personas que hemos perdido, con lo que hemos dejado atrás, y también eso nos da sentido. O sea, es un duelo, una ruptura de una relación, el alejamiento de una persona. La tristeza deja de ser saludable cuando la llevamos a un extremo, cuando se convierte en profunda tristeza. Entonces nos mantiene durante meses, incluso años, dentro de su territorio, presa en un territorio demasiado árido y oscuro para poder vivir. Entonces allí es cuando empiezan los problemas de salud. Bueno, con esto estamos ya terminando nuestra astrología en vivo de hoy con Saturno, el miedo y la tristeza, que son emociones adecuadas, son positivas en cierto periodo de tiempo. El miedo nos cuida, nos protege frente a situaciones de peligro, y la tristeza nos permite soltar lo que ya se perdió, lo que no va más, los fracasos. Entonces son dos emociones muy interesantes para poderlas vivir y utilizarlas en forma positiva. ¿Cómo podemos usar Saturno aún en sus palabras claves negativas, o como se le llama el maléfico mayor, y vemos lo positivo de aprender a
manejar o controlar o expresar, ya no es más presa de la tristeza, que es un duelo, cuando rompemos una relación de muchos años y decimos, bueno, ¿cómo hacemos el duelo? Y hay veces que la tristeza, antes de haber tanta tristeza, hay una gran ira. Si esa relación se rompe por decepción, por engaño, la persona, detrás de una gran depresión, una gran tristeza, hay un gran enojo, una gran ira, que es una de las 4 emociones básicas. Bueno, que tengan una hermosa noche. Abríguense porque está Saturno en el ambiente de Córdoba, que ha venido el viento sur que trae frío. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar astrología en vivo y astrología 1, 2, 3? Aprendes. Saturno a los 2 grados de Capricornio. Y Saturno va a avanzar, así que si hay alguna pregunta ahí que más quieran saber de Saturno, vamos a ver hasta que llega hasta el grado 20. Estoy avanzando el 12 grados. En enero ya llega a los 10 grados. 18 grados en marzo. 20 grados en abril, mayo. Y en mayo ya Saturno se vuelve a poner retrógrado, pero en el grado 20. O sea que vamos a tener a partir del año que viene, de mayo del 2019, Saturno de nuevo retrógrado por 5 meses. Y ahí vamos a hacer el segundo decanato de Capricornio, que va a ser el levantar las paredes de lo que de los cimientos que estamos hoy terminando de hacer. Entonces, si vamos a construir nuestro castillo, una fortaleza, porque Capricornio es montaña, es piedra y Saturno también es construcción, estamos construyendo por un ciclo de 30 años nuestra fortaleza para vivirla en todo 30 años de ciclo. Bueno, gracias Gaby. Un abrazo grande y nos estamos viendo mañana en algún momento. Esto ya lo subo también a Facebook para que puedan escuchar los que siguen por Facebook. Les mando un abrazo gigante. Abrigarse que está frío. Chau.